Hola amigos y audiencia de Cápsulas de Teología. Saludos, bendiciones y bienvenidos a esta su casa digital, Cápsulas de Teología, su casa y su espacio de Biblia, de teología, de libros y que no falte el santo café. Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es el libro Reaccionazo. Vamos a hablar de algo que se dijo del comentario del contexto cultural de la Biblia, el Nuevo Testamento, el trasfondo cultural de cada versículo del Nuevo Testamento, por Craig Keener, lo publicó Mundo Hispano. Recuerden que también está para el Antiguo Testamento, entre ellos está Walton en el Antiguo Testamento, y les coloco allí en pantalla quién dijo algo de este comentario. El profesor, así me voy a dirigir a él, Héctor Benjamín Olea, critica este libro, este comentario. Esta sección se llama el libro Reaccionazo. Es una sección en off, pregrabada. No la lanzo en vivo para evitar comentarios o ataques. No es algo para atacar a la persona, no es un argumento ad hominem. Por ahí se dice mucho, ataca el argumento, pero no la persona. Eso voy a intentar, el argumento, no a la persona. Aún así, seguramente alguien criticará también. Entonces, la idea es hacerlo en no para evitar comentarios, evitar preguntas, para evitar que alguien aporte algo para empeorar la situación. La idea es aclarar y además para tratar que la entrega sea corta, lo más corta posible. En ese sentido, vámonos rápidamente a la pantalla para leer lo que el propio profesor publicó el 13 de noviembre del 2019. Él lo publicó en Facebook y tengo que decir que en alguna publicación, porque encontré varias de estas publicaciones, habían menos comentarios, pero esta pues tiene más comentarios. Entonces, este es el propio Facebook del profesor Héctor Benjamín Olea. Vean que no es mi amigo, no somos amigos allí. Entonces, tampoco voy a hablar de él como persona, su trabajo o a despotricar. No, sé que es profesor, así me dirijo a él. Me acabo de enterar que es biblista, da clases de hebreo, de griego, tiene una academia, ha participado en el comité de traducción de una Biblia, en fin, conoce, sabe, ¿no? Es un académico. Sin embargo, hemos decidido traerlo al libro Reaccionazo para tomar en consideración lo que él dijo. En ocasión daremos la razón, en ocasión no. Vamos a ver qué sucede en este caso. Él comenta sobre este libro y dice lo siguiente, vamos a leer. Cuando las fuentes no ofrecen lo que prometen, primera parte, no encontré la segunda parte. Ya he dicho cientos de veces e insisto en dicho principio que ha de ser caso por caso que hemos demostrar, algo suena mal allí, los aciertos y desaciertos de toda versión de la Biblia y por extensión respecto de cualquier obra, por ejemplo, especializada y de consulta. En tal sentido, quiero poner de relieve lo inútil que resulta la obra comentario del contexto cultural de la Biblia, Nuevo Testamento, el trasfondo cultural de cada versículo del Nuevo Testamento entre el mundo hispano en el análisis y explicación crítica de Lucas 2:22. Esto es interesante. Él dice que pues, resulta de la manera que resulta inútil en cuanto al análisis y a la explicación crítica de Lucas 2:22, aunque después hace algunos comentarios que básicamente echan la obra por tierra. En honor a la verdad, si hay una obra de la que se podía esperar mucho en el asunto en cuestión, es precisamente una obra que se identifique y venda como ofreciendo una explicación consistente del trasfondo cultural de cada versículo del Nuevo Testamento. En suma, no deja de llamarme la atención el que la obra en cuestión le haya sacado el cuerpo al problema y solo se haya limitado a decir
Lucas 2, 22 al 24. Estos versículos se refieren a Éxodo 13, 2, 12 y Levítico 12, 8. Los padres de Jesús cumplen la ley de Moisés en forma correcta y, aquí me imagino que hay un error, piadosa. ¿En serio? Y continúa el profesor Héctor Benjamín Olea Corbett. La cuestión es, muy a pesar de lo que afirma el comentario del contexto cultural de la Biblia y el Nuevo Testamento, el trasfondo cultural de cada versículo del Nuevo Testamento, editorial Mundo Hispano, que desde el punto de vista histórico y sociocultural, así como a la luz del código mosaico, no resulta legítimo situar al padre y o al niño en la misma condición de impureza en la que se ubicaba estrictamente a la mujer en estos casos, de modo que también se los hiciera pasar por el mismo proceso de purificación que se le exigía a la madre. Así de sencillo. Él termina allí su rápida explicación y entonces quiero ir rápido con algunas consideraciones porque la idea es no detenernos mucho, no detenernos mucho al respecto. Así que quiero dar algunas aportaciones que creo que nos van a ayudar. Voy a presentar el comentario, lo que dice el comentario, y allí lo tenemos en pantalla. Bien, el bebé y sus testigos. El bebé y sus testigos. Sería el bloque de los versículos 22 al 24. Estos versículos se refieren a Éxodo 13, 2, 12 y Levítico 12, 8. Los padres de Jesús cumplen la ley. Ahí hay un asterisco que nos remite al glosario, cosa que no explicó el profesor Olea, en forma correcta y piadosa. Ahora, el comentario del profesor Olea llega hasta piadosa y él dice, en serio, desconozco por qué cortó, si este es todo el comentario, el bloque de lo que comenta Craig Kinner. O sea, ese es el bloque, pero en cuestión, eso está en los versos 22 al 24 y aquí tengo el comentario, por supuesto que después sigue el bloque de los versículos 25, 26, 36, 37, 38 hasta 39, 40. Pero lo que el profesor Olea tomó, lo tomó de allí. Entonces, sigue. Allí ya hay varios errores. Ley de Moisés. Tenemos que irnos para ver lo que es ley de Moisés, porque al final hay un pequeño glosario, ley, Torah, palabra hebrea que ha sido traducida al griego como ley, literalmente quiere decir instrucción y enseñanza, y no solamente norma. Se usó también como título para los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y él sigue allí, ¿no? Él sigue. Eh, eh, este comentario usa el vocablo ley porque es muy conocido de los lectores de la mayoría de las traducciones, aunque el alcance semántico de la palabra en el español es más limitado que el concepto judío. Allí está, había que irse al comentario, estimado profesor Héctor Cordero, Héctor Benjamín. Y luego sigue, después de piadosa, sigue el sacrificio particular que ofrecen indica que son pobres. Levítico 12:8, no tenemos tiempo porque nos alargaríamos acá. Tendrían que ir a los pasajes de Éxodo 13, 2 y 12, Levítico 12:8. De acuerdo con la costumbre, María pondría sus manos sobre las tórtolas. Luego el sacerdote las llevaría a la esquina sudoeste del altar para torcer el cuello de un ave como ofrenda por el pecado y quemar la otra como holocausto entero y me salgo de allí. Entonces el profesor, no sé por qué cortó eso allí. Algunas consideraciones rápidas, hermano. Rápido. Si Kinner dice que eso tiene que ver con Levítico y con Éxodo, pues váyase por favor a la contraparte de Levítico y Éxodo en el Antiguo Testamento, donde trabaja Walton y otros autores. Esta obra, tanto en inglés como en español, tiene muy buenos comentarios y digo en inglés porque la obra es generalmente nace en inglés. Ahí está el comentario por IVP del trasfondo cultural,
bueno, trasfondo, contexto, el comentario del trasfondo o del contexto de la Biblia, ¿no? Ahí está. ¿Lo ven? Ese trasfondo, comentario, contexto cultural, una obra del 2014. Y la obra de Mundo Hispano la toma de allí en el 2003. 2003, que por cierto, ya va por la 11ª edición, año 2019. Entonces, la obra viene de aquí, del inglés. Ni siquiera viene de la Biblia, donde trabajan él y Walton, y vea la cantidad de instituciones o personas que reseñan esa obra, y luego pues un montón de comentarios a favor, que si quieres saber lo que significa, pues lo que dice, botón derecho, traducir al español. Por supuesto que habrá alguien, como con cualquier comentario, como con cualquier Biblia de estudio, que no esté de acuerdo. ¿Cuántas veces no hemos ido a una Biblia, a un comentario, a la nota de estudio, y nos quedamos decepcionados? ¿Okay? Seguimos. No por eso se debe evaluar una obra como lo ha hecho el profesor Héctor Cordero. No creo que el comentario sea inútil. Habrá más o menos versículos completos como nosotros queremos. Es un comentario que él lo dice en la introducción, básicamente para pastores, líderes, personas que no se han preparado, que no se han preparado mucho, que no tienen los medios. No estoy de acuerdo con lo que se dice siempre, una obra para laicos, como menospreciando a los laicos, o como si tiene que ser una obra escrita por un laico para laico. Cuidado con esos menosprecios, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y luego al final el profesor Héctor coloca, a mi entender, coloca la verdadera interpretación cuando él dice lo siguiente. Él dice, acá no resulta legítimo situar al padre o al niño en la misma condición de impureza en la que se ubicaba estrictamente a la mujer en estos casos, de modo que también se lo hiciera pasar por el mismo proceso de purificación que se le exigía a la madre. Así es sencillo. Bueno, eso no es lo que enseña el profesor Kinner. Él no está enseñando eso. Leí su comentario, me fui al Antiguo Testamento y consulté otros comentarios. Así que creo que el profesor tiene un gran problema, el profesor Héctor Benjamín Cordero. Vean lo que él dice acá. Cuando las fuentes no ofrecen lo que prometen, básicamente está llamando a la obra está llamando a la obra mentirosa. Y no quiero ir a los comentarios para no mostrar nombres de nadie ni nada por el estilo, para evitar el morbo. Vean cuando esto lo colocó el profesor Benjamín en el 2019. No voy a colocar el video allí, no voy a etiquetar a nadie. No. Estoy argumentando hacia lo que dijo el profesor Héctor Benjamín. Y en uno de los comentarios, él le replica a alguien, no voy a decir el nombre, por supuesto, y él dice, creo que la persona está argumentando de lo que el profesor Kinner dice aquí en la introducción. E incluso él manda acá, fíjense la unidad del profesor Kinner, él cita otra fuente para el contexto cultural del Nuevo Testamento. En ningún momento da su obra como exhaustiva. Entonces, alguien le responde que la introducción dice de una obra básica tal o algo así, y él le dice, estimado fulano de tal, eso para nada justifica la forma en que abordó la problemática que involucra Lucas 2:22. En honor a la verdad, no es un problema de nivel, al parecer es más bien de teología. Así es sencillo, porque parece ser que le estaban cuestionando si era que el profesor estaba atacando la erudición de Kinner, y él dice que básicamente que no, sino que es una cuestión de teología. Bueno, no creo que sea de teología, porque yo difiero en muchas cosas con el profesor Kinner, y sin embargo coincido con el análisis acá. Consulté otros comentarios que no son de la tendencia teológica del profesor Craig Kinner, y coinciden con su análisis, con su interpretación, con su contexto cultural. Dicho sea de paso, en Cápsulas de Teología, en nuestro canal, tenemos una entrevista con Craig Kinner y tenemos una entrevista con John Walton. Entonces, esas entrevistas con los
autores, las dejamos para ustedes allí. Creo que el profesor Héctor Benjamín no leyó la introducción del comentario. Creo, es mi parecer, no está familiarizado con esta obra, sino que leyó, se sorprendió, esperaba algo más y corrió y lo vació en Facebook. No se tomó el tiempo, creo, de analizar, de estudiar. Entonces, él debe citar, porque si Kinner dice que eso está en Levítico, eso trata de Levítico y Éxodo, pues entonces el profesor tenía que ir a la parte del Antiguo Testamento, que es una obra aparte en inglés, pero creo que ambos los publica en español, mundo hispano. ¿Okay? Luego, es un comentario, algunos lo llaman popular, parece ser que el mismo Kinner lo llama popular, y mi sugerencia para el profesor Benjamín es que debe leer Lucas 2:22, pero además debe leer el contexto. El profesor Kinner no está diciendo que el padre y el niño fueron purificados al igual que la madre, profesor Héctor. Lea bien. Dice que los padres de Jesús cumplen la ley de Moisés en forma correcta y piadosa. Vean las recomendaciones de esta obra en Amazon, tanto en inglés como en español, y supongo que las notas de la Biblia del trasfondo cultural, porque sí las tomaron de allí, y de esa obra en inglés, tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento. Y si ven las notas para Lucas 2:22, más pequeñita todavía, por supuesto, porque es, es una, es una obra eh, muy concisa, las notas. Entonces, en ese sentido, desde el libro Reaccionazo de Cápsula de Teología, no le damos la razón al profesor Héctor Benjamín. Creo que su crítica fue apresurada. 2:22, lo ponemos otra vez en pantalla. 2:22, bien, cuando las fuentes no ofrecen lo que prometen, primera parte, busqué la segunda parte y no la encontré. Él hace relación a Lucas 2:22 y ya yo les coloqué la nota completa del comentario de Kinner, lo cual implica que hay que irse al Antiguo Testamento. Bien, entonces recuerden que él la leyó hasta aquí, hasta piadosa, pero eso sigue, se los dije, que eso sigue, y desconozco por qué él, en honor a la verdad, no lo colocó todo allí completo. Lo desconozco, se lo voy a volver a colocar otra vez en pantalla. Él termina en piadosa. Él termina en piadosa. Vamos a ver, vamos a volver a presentar acá para que vean. Él termina aquí, piadosa. ¿Lo ven? Y ven todo lo que dejó por fuera. Todo lo desconozco. Vean. Y si habla de Éxodo y Levítico, entonces hay que ir a Éxodo y a Levítico. Pero solamente leyendo el versículo 22. Y cuando cumplieron los días de la purificación de ellos, él critica que el padre y el hijo hayan pasado, según Kinner no dice eso, por el mismo proceso de purificación que la madre. Entiendo su preocupación y entiendo que tiene lógica su argumentación. Si eso fuera lo que Kinner propone, yo le doy la razón. Pero, profesor Héctor Benjamín, usted tiene que leer el comentario con calma, tiene que leer el texto bíblico y tiene que leer la parte del Antiguo Testamento, el comentario del Antiguo Testamento, porque entiendo que allí se apoya el doctor Kinner también. Y hay que leer la presentación de Jesús en el templo, no solamente el versículo 22, sino cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, cosa que estaba en el Antiguo Testamento, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, Levítico 12, del 2 al 4, y el 6-8, la mujer por la pérdida de sangre necesitaba purificarse. Pero ¿por qué dice los días de la purificación de ellos? Tenía que purificarse el niño porque estaba cochino, el padre, ¿qué?
El texto dice la purificación de ellos. Y aunque aquí no podemos hacer un análisis completo, voy a leer una nota de un comentario. Leí varios comentarios y básicamente todos refutan al profesor Cordero. Todos lo refutan porque si vas al Antiguo Testamento, el padre tenía que llevar al niño a la circuncisión. O sea, era un acto familiar, lo cual implicaba adoración, obediencia, aunque cada uno hiciera una cosa distinta. Pero me da la impresión que el profesor Benjamín confunde y cree que todos tenían que purificarse, como que si, por favor, no tiene sentido eso. Todos no abrieron la matriz. Por favor. Quien derramó sangre fue la mujer. Tenía que purificarse, obviamente. Entonces, eh, vamos a ver el pasaje. ¿Qué es este pasaje? Este comentario. Los padres de Jesús obedecieron la ley primero haciendo circuncidar al niño cuando tenía 8 días. Esta era la señal y sello del pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 17 y se lo exigía a todo varón judío que quería practicar la fe. Tenían que presentarlo los padres. Los judíos se sentían orgullosos de ser el pueblo del pacto y allí sigue, y allí sigue, y allí sigue, y allí sigue, ¿no? Entonces no quiero alargar mucho. Pero la circuncisión fue solo el principio. Cuando el niño tenía 40 días, María y José tuvieron que ir al templo para realizar los ritos de purificación prescritos en Levítico 12. También tenían que redimir al niño, puesto que era el primer hijo de María, Éxodo 13, 1, 12. Hay que ir a ver qué significa eso de redimir, en el sentido de perdón de pecado, en el sentido de consagración o en el sentido de que el acto implicaba, profesor Benjamín, y los que lo han seguido, porque hubo gente que despotricó allí del comentario de Kinner y algunos hasta básicamente se burlaban, eh, dado el post del profesor Cordero, ¿no? Tuvieron que pagar 5 ciclos de plata para redimir al Redentor que un día nos redimiría con su preciosa sangre. Su humilde sacrificio nos indica que eran demasiado pobres como para tener un cordero y según los Corintios 8:9, pero él era el cordero. Hay mucho más que decir, pero este es el libro Reaccionazo y amigos y audiencia, desde cápsulas de teología no le damos la razón al profesor Héctor Benjamín Olea Cordero. No le damos la razón sencillamente porque no la tiene. Y si van a las notas de la Biblia del contexto cultural, vea las notas. Esas son las notas de esta Biblia. La Biblia del contexto cultural, trasfondo del contexto cultural. No enseño estos comentarios en inglés porque no los tengo. Esa es otra cosa, que tanto respetaron la traducción, cortaron los editores, cuánto tradujeron fielmente, cuánto parafrasearon, en fin. El profesor Benjamín, como un hombre experto en idiomas, debió decir que la obra nace originalmente en inglés. Y vean, Lucas 2, 22 y 23 solamente dice que lo presenten a él, está en inglés y traduzco. Que lo consagrado al Señor, consagren al Señor. Vean, sí, Éxodo 13, 2, 12. Ese es el trasfondo de la presentación de Jesús en el templo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, entonces en ese versículo 22 es donde protesta el profesor. Por eso, él tiene que ir al Antiguo Testamento y estudiar lo que implicaba esa purificación. El texto dice de ellos. Conforme a la ley de Moisés, le trajeron tal. Allí se mezclan dos eventos. Lo que pasa en el Antiguo Testamento, la purificación, permítame decir, por lo menos del padre, de la madre y el niño, aunque pareciera que hablara familiar o estar consagrado, apartado, bueno, ese es trabajo de los exégetas. Pero lo que quiero dejar claro en este libro Reaccionazo es
que el profesor Benjamín criticó de manera muy injusta esta obra porque el profesor Kinner no está, primero, corta el comentario. No sé si fue a propósito o era lo que le interesaba, no sé, pero mal hecho, porque rompe algo de la idea. Y luego desmiente al profesor Kinner, echa por tierra su interpretación y él dice, la cuestión aquí le da una crítica. Tal. No resulta legítimo situar al padre y al niño en la misma condición de impureza en la que se ubicaba estrictamente la mujer en estos casos. El profesor Kinner no está haciendo eso, no hizo eso. Eso no dice el comentario. Incluso Lucas dice los días de la purificación de ellos. ¿Cómo era? Era distinta, obvio. Hay que estudiarlo, hay que irse a Éxodo, a Levítico y a todos los pasajes que allí se relacionan. Pero en ningún momento el profesor Kinner está diciendo en su obra que el niño pasaba por el mismo proceso de purificación que María o José. Cuidado, cuidado. De modo que también se los hiciera pasar por el mismo proceso de purificación que se le exigía a la madre. Así de sencillo. Aquí él dice, se los hiciera. Está hablando del padre y del niño, porque ya en alguna parte arriba él lo nombra. Él nombra acá al padre o al niño. Eso no dice Kim. Entonces, hay tarea pendiente de ver cuál, cómo, por qué, tantas cuestiones, era esa purificación, que obviamente era una purificación, consagración, como lo queramos llamarlo, distinta a la de la madre, y el profesor Craig Kinner no hace otra cosa que quedarse con el Antiguo Testamento, porque de eso es que está hablando. Y él cita, él remite al Antiguo Testamento. Se puede decir mucho más, pero hasta acá el libro reaccionazo, donde no le damos la razón al profesor Héctor Benjamín Oleas Cordero, no le damos la razón. Así que esa crítica que él hizo no es una crítica correcta. Me da la impresión que es apresurada, me da la impresión que es acelerada. Y viendo los comentarios, la manera como él se expresa allí en los comentarios, me parece que no es justo que saque esas conclusiones, solo porque no quedó satisfecho en un texto, porque entiendo que él no hizo su trabajo completo. Pero desde el libro Reaccionazo no aprobamos la crítica que el profesor Héctor Benjamín Ole le hace al comentario del contexto cultural de la Biblia, el Nuevo Testamento. Amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, será Dios mediante hasta una nueva entrega aquí en Cápsulas de Teología y su segmento El Libro Reaccionazo, un segmento en off para evitar comentarios, para evitar que digan algo de quien estamos hablando del argumento, no estamos atacando a la persona ni mucho menos. Dios le bendiga, Dios le guarde, cuídense mucho. Hasta otra oportunidad aquí en El Libro Reaccionazo, en Cápsulas de Teología, su canal, no lo olvide, de Biblia, de teología, de librazos, de libros. Y por supuesto, querida audiencia, que nos falte de café. Dele like al video, suscríbase, compártelo, etiquete a sus amigos, envíele esto a sus contactos por WhatsApp, por Facebook, por todos los sitios posibles y ore por nosotros. Active la campanita de notificaciones y hasta el próximo Libro Reaccionazo. Bendiciones, bye bye.